Pues bienvenidos a todos, bienvenidas a todas también. Teníamos un planazo en vivo, pero por las circunstancias que nos han cambiado la vida a todos, nos hemos tenido que pasar al online y aquí estamos. Pese a ello, espero que tengamos una mañana interesante, que podamos conocer proyectos muy interesantes y poder charlar también con los responsables de entidades relacionadas con el mundo del cortometraje que están hoy con nosotros. Y antes de conocer a los invitados de nuestra mesa, que son los que tenéis aquí delante en vuestros paneles, vamos a hablar con Beatriz Hernández. Bueno, ella nos lo comentará, algo que es la directora del festival. Bienvenida, Beatriz. Hola a todos, buenos días y bienvenidos al Skyline Benidorm Film Festival. Bueno, nos encontramos justo en el ecuador del festival y esta jornada nos hace especial ilusión. Hoy inauguramos nuestro Short Pitch, una actividad que desde ya pasa a formar parte de la identidad del festival y cuyo propósito es la promoción, difusión y el apoyo al cine en formato corto. En esta primera edición del Short Pitch hemos recibido 35 proyectos en fase de preproducción, de los cuales hoy expondrán los 11 finalistas y el jurado tendrá la ardua tarea de decidir cuál será el ganador. Pero antes de esto vamos a empezar con nuestra mesa redonda, que ya estáis todos preparados. Y así que os dejo nada con Joana Chilet, quien será la encargada de moderar y dirigir todas las actividades del día de hoy. Muy bien, pues vamos allá. Presentamos primero a José Luis Moreno Maicas. A ver, hola. Hola, que es directora adjunta de Audiovisuales y Cinematografía en el Instituto Valenciano de Cultura. Presentamos también a Celia Civera, que es la productora ejecutiva de ficción en Apun Media, la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana. Presentamos a... Hola, bueno, vamos a saludar algo. Voy a ir a saco, ¿eh? No dejo de... Bueno, presentamos también a Agustí Argelit, director artístic de Filmeix de Badalona, Film Festival, director y programador de los programas Curtcircuit 33 y Curtcircuit del taller del Canal 33 de Televisió de Catalunya. Hola, ¿qué tal? Buen día a tothom. He visto algunos conocidos en el grupo, o sea, gente que ha hecho cortos y algunos que ha hecho muchos. Y es interesante saber que interesa y bueno, os felicito también por esta iniciativa. Y a Joan Sala, Managing Editor y programador de Filmin. Bienvenidos a todos. Hola, buen día a todos. Muy bien. El planteamiento que teníamos es, os voy a dar la palabra a cada uno de vosotros para comentar un poco vuestras instituciones, la relación que tienen con el corto, de qué manera se pueden, la gente que hace cortometrajes puede acceder a vuestras instituciones, a las empresas para poder ayudar a financiarse y a distribuir esos cortometrajes. Y las personas que tenemos como espectadores podéis participar a través del chat. Podéis ir haciendo preguntas aquí y luego cuando acabe el turno de intervenciones iremos pasando las preguntas, ¿vale? Pues empezamos con José Luis Moreno. ¿Te ha tocado? Bueno, a ver, os cuento. A mí me toca un poco más la parte de financiación. Bueno, como voy a intentar ser breve, pero bueno, como cualquier institución, en este caso dependiente de la Generalitat Valenciana, nuestra principal función es la de financiar cortometrajes a través de unas líneas de ayudas. Nosotros tenemos ayudas a cortometrajes, tanto de ficción, documentales como de animación. Cada uno tiene su propia modalidad y tiene su propio presupuesto. Aproximadamente estamos destinando unos 800.000 euros anuales para la financiación de cortometrajes a través de las ayudas públicas de la Generalitat Valenciana. Y bueno, ha habido siempre una apuesta importante por el corto. De hecho, siempre ha tenido su propia categoría especial, siempre ha sido un formato que se ha querido cuidar y mimar y que entendíamos que siempre era la primera piedra, ¿no?, de los realizadores, de los creadores y creadoras para poder luego seguir trabajando en el mundo del audiovisual, tanto en el largometraje como en otros formatos como pueden ser televisivos, series de televisión o programas de televisión. Siempre ha sido una apuesta importante y que la hemos mantenido e incrementado durante estos últimos años. Ya es habitual en lo que es la financiación de un cortometraje, bien recurrir a ayudas, es una de las fórmulas clásicas, digamos, las ayudas públicas, y últimamente pues ya ha ido cambiando ese panorama y hay una cierta inversión privada o a través de plataformas de crowdfunding para poder financiar este tipo de proyectos. La
la regla básica de financiación siempre ha sido pues ayudas autonómicas, ayudas estatales a través del ICA y eso completarlo con compra de alguna televisión bien nacional, si de las pocas que hay que compran cortometrajes, o bien autonómica, que sí que las televisiones autonómicas destinan una partida de su presupuesto para la compra de derechos de emisión de cortometrajes en todas las modalidades. Entonces, básicamente esa es la línea de financiación que se ha seguido hasta ahora y ya os digo, incrementada un poco ahora con la inversión privada a través de principalmente del crowdfunding, que es la modalidad que tenemos ahora más de moda. Es verdad que también las nuevas plataformas que existen de distribución, pues bueno, se han interesado algunas de ellas también por el mundo del cortometraje y están comprando cortometrajes. Hay algunas producciones valencianas que han acabado en plataformas importantes, con lo cual, bueno, pues es una ayuda más, un complemento más. Y el único problema de las ayudas públicas es el tema de la intensidad. Lógicamente, sumando todas las ayudas públicas que hay, nunca puedes llegar a cubrir el 100% del presupuesto de un cortometraje, con lo cual tienes que recurrir siempre a o inversión privada o a las compras de derechos de televisiones para poder completarlo. Es cierto que ahora hay una normativa que el Ministerio de Cultura va a modificar, que esperamos que sea en breve, donde se aumenta la intensidad porcentual de las ayudas públicas que se pueden recibir para financiar producciones audiovisuales, tanto en el corto y sobre todo en el largo. En el largo sí que va a haber un cambio importante y un incremento bastante significativo en lo que es el importe de intensidad de ayudas. Y básicamente eso es lo que hacemos a través de una comisión evaluadora, que de hecho saldrán entre esta semana y la que viene, salen las ayudas a producción de este año y son las ayudas públicas que destinamos desde aquí para el cortometraje. Por otro lado, ya, aunque sea brevemente, pero toco el tema de la distribución, porque siempre ha habido una apuesta importante desde el IVC por el tema del cortometraje y de hecho tenemos un catálogo que es bastante conocido en la Comunidad Valenciana sobre todo y bueno, ya en el ámbito estatal, que es el programa CURS, donde se realiza una convocatoria pública anual, hasta ahora es anual, donde se presentan los cortometrajes valencianos realizados durante ese año y donde un jurado selecciona un número de cortos, que pueden ser 6, 7 cortometrajes habitualmente, que son los que desde ese catálogo se hace un trabajo desde aquí, desde el IVC, para distribuir, difundir y promocionar a esos cortometrajes valencianos, ¿no? Esa selección que se hace cada año digamos, de la cosecha que ha habido cada año en el corto valenciano. Y esa es una de las labores más importantes que hacemos aquí para la promoción del audiovisual valenciano, aparte de que luego tiene otras modalidades, como que se pasa a través del programa Cursa a la Ciudad, por ejemplo, en diversos locales de ciudades valencianas. Se hacen también a través del Circuit Valencia Cultural, que se ofrecen esos cortometrajes a municipios de la Comunidad Valenciana para su promoción y difusión. Y bueno, otra serie de iniciativas, pero bueno, básicamente ese es el catálogo CURS, como tiene otras comunidades autónomas y que en estos momentos, bueno, pues tiene un significado importante y para lo que es la industria del cortometraje valenciano. Básicamente eso es lo que hacemos aquí desde el IVC por el mundo del cortometraje. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Vamos a hacer una primera ronda para conocer todo, pues eso, que cada uno de vosotros, el trabajo y vuestra institución. Y luego, pues eso, abrimos el turno de preguntas. Celia. Vale, pues me toca. Bueno, hola, buenos días a todos. Joan, Joana, Agustí, José Luis y todos los que nos estáis viendo. Desde el punto de vista de Apunt, pues me voy a centrar en explicar cómo podéis acudir para financiar el cortometraje a una televisión pública como es Apunt. Me gustaría comentar que desde la puesta en marcha de la cadena se han destinado alrededor de 400.000 euros a la adquisición de cortometrajes, también en diferentes modalidades, tanto ficción como documental como animación. En estos momentos disponemos de un catálogo de más de 200 títulos, donde unos 120 proceden de nuevas adquisiciones y el resto son rescatados de lo que nosotros llamamos el archivo. Bueno, pues a partir de aquí nosotros como televisión pública podemos adquirir contenido
de diferentes maneras, pero probablemente lo que más os interese para financiar el cortometraje es la convocatoria anual que sacamos para adquirir productos no terminados. ¿Y qué es esto? ¿Vale? Os he puesto en el chat, fundamental, la dirección de la página web donde se publican estas ayudas. Es la www.cvmc.es. Sí, os invito a que entréis en esta página. En esta página hay un menú superior donde en la pestaña Proyectos podéis ver todas las convocatorias y todas las resoluciones que se han hecho anualmente. Ahí están publicadas todas las bases, todas las condiciones, todos los requisitos, que os invito a que acudáis porque si no sería un poco largo. Lo importante para vosotros, estas ayudas son anuales y normalmente se suelen publicar el último trimestre de cada año. En cuanto recogen varias modalidades, no solo cortometraje, también largos, también documentales, pero en lo que respecta a los cortometrajes se suelen adquirir alrededor de una docena de proyectos en las diferentes modalidades. Para nosotros es muy importante, como vía de apoyo al cortometraje, que no esté terminado, que esté en una fase previa. Pero los proyectos se pueden presentar tanto en una fase muy inicial, donde todavía no se tenga nada de financiación, ¿vale? Y ser nosotros la primera parte que aporte algo de financiación, como también pueden ser el complemento final que dé el espaldarazo para poder rodar ese cortometraje cuando ya se han acudido diferentes ayudas, se tienen obtenidas y nosotros complementamos esa financiación. En las bases de la convocatoria, cada proyecto tiene que solicitar la cantidad que considera, pero sí que es verdad que las cantidades suelen ser bastante estándar por los formatos. Entonces, más o menos un corto de ficción, la ayuda puede variar, pero está en torno de los 5.000 euros. Un cortometraje de animación puede estar alrededor de los 8.000 euros. ¿Vale? Dentro de... Me gustaría también destacar, por lo que ha comentado José Luis hace un momento, que estas ayudas son totalmente independientes de las ayudas que lanza el Instituto Valenciano. A ver. ¿Soy yo solo o Fran? Nosotros, bueno, si viene respaldado por Culturarts es mejor, pero no es condición sine qua non. Después, bueno, las condiciones en las que nosotros adquirimos estos cortometrajes pensamos que son bastante flexibles, porque lo que nos interesa es más una promoción de la gente que está empezando, nos interesa que hagan el recorrido por los festivales, nos interesa que tengan premios, que ganen premios, que vayan. Entonces, en cuanto a la emisión, solemos ser bastante flexibles para que puedan realizar todo el recorrido por festivales, puedan estar en plataformas y puedan ir obteniendo determinada rentabilidad. Entonces, pues desde el punto de vista, digamos, de las ayudas, las más importantes, desde luego son estas. Después tenemos otras formas de participación o de visualizar el cortometraje, como puede ser la participación y la colaboración en festivales como este, como el Skyline, donde otorgamos un premio al mejor cortometraje valenciano con una adquisición de derechos. Desde un punto de vista de financiación no es tan importante, porque cuando el corto ya está aquí, es más sacarle una rentabilidad, ¿vale? O una visibilidad, pero bueno, todo ayuda, ¿vale? Nosotros, sabéis que somos una televisión generalista, únicamente tenemos una cadena.
en estos momentos, pero también, bueno, como complemento, intentamos, yo os invito, pues aprovechando el festival, ¿vale? Tenemos un programa de cortometrajes. El próximo domingo emitiremos el capítulo que se quedó colgado por el parón del COVID, dedicado a Benidorm y al Skyline. Entonces intentamos programar en función de los acontecimientos. Entonces, pues ese programa lo podéis ver, pues por ejemplo, que es un homenaje pues a la ciudad de Benidorm. Se puede ver Bikini de Oscar Bernasser. Se puede ver cortos como Vampiro de Alex Montoya, que pasó por otras ediciones del festival y que en Filminas acaba de estrenar su ópera prima, Asamblea, que la ha programado con mucho éxito Filmin. Pues, y podemos ver, pues, por ejemplo, 9 meses de Marisa Crespo y Moisés Romera, que también pasaron por el Festival de Skyline, y bueno, pues es un corto que ha recorrido infinidad de festivales y ha estado multipremiado. Y ese es un poco, dentro de la televisión pública de Apunt, pues un poco la línea de trabajo que seguimos con los cortometrajes. Pues ahora luego volveremos con preguntas que hayan surgido. Agustí, ¿nos cuentas tú? Hola, buenos días a todos y muchas gracias. Bueno, entrando en uno de los aspectos de la temática de la videoconferencia, me gustaría hablar de un poco sobre la distribución, ¿no? La posibilidad de distribuir los cortometrajes. No solo en Cataluña, donde existe la coordinadora de festivales de cine, sino en toda España. Los festivales estamos haciendo, creo que una labor en paralelo, a veces muy anónima, que es porque en España no existe un mercado de cortos, ¿no? Poco quiero ir aquí. Un gran mercado de cortos no existe. Entonces, desde los festivales normalmente es importante pues actividades en paralelo como esta que estamos haciendo ahora o la que hacéis, otras que hacéis, porque todavía el tema de la distribución del corto es un gran desconocido para los cortometrajistas, en general, ¿eh? En general, incluso en las escuelas de cine. Y en este sentido, siempre recomendamos que, por ejemplo, pues bueno, pues distribuyes tu película tú por cuenta propia, es una cosa, y otra es buscarte un distribuidor, ¿no? En el sentido de que si uno quiere distribuir su propia obra, pues bueno, necesitará paciencia, necesitará algo de dinero, necesitará muchas horas, pero en fin, yo creo que es muy importante. Yo quería animar mucho a los cortometrajistas, evidentemente a través de las plataformas de inscripción a los festivales, se inscriben a decenas, cientos de festivales, pero que a veces obvian la posibilidad de que este festival en paralelo organiza un mercado, ¿no? Hay muchos mercados en todo el mundo muy importantes. Yo llevo como 15, 16 años que prácticamente asisto cada año a muchos. Hay más, pero es básico, por ejemplo, en el Marché du Film de Clermont-Ferrand, tener tu película. A veces yo creo que es más importante que esté la película en el mercado, aunque no te la hayan seleccionado en competición oficial. Estamos hablando en Clermont-Ferrand y lo sabéis muy bien porque los cortos valencianos habéis hecho una promoción estupendísima de promoción, cada año la hacéis. Estamos hablando de un mercado donde hay más de 8.000 cortos, solo se proyectan 150, 200, ¿no? Claro, en estos mercados como de Clermont-Ferrand, el Short Film Corner de Cannes, Trécourt, que es en Trouville, ahora en septiembre, Toucourt en Aix-en-Provence, en Francia, Regard en el Quebec. En el caso de animación, ya no hablemos de Annecy, del MIFA. Hay otro mercado en Cerdeña, también en Olbia, y otro muy importante que es muy joven, que llevan 3 ediciones, pero que realmente es un lugar de encuentro de todos los distribuidores, todos los programadores del mundo, que es en Torino, el Torino Short Film Market, ¿no? Claro, en estos mercados tienes tu película en una base de datos, en una biblioteca online, y ¿quién va a estos mercados a ver estas películas? Pues varios perfiles, ¿no? Está desde el programador de festivales, que va a buscar películas, está también distribuidores internacionales que van a ver contenidos para distribuir, y también los buyers, ¿no? Los compradores de cortos para televisiones o plataformas online, ¿no? Y en ese sentido yo animo a que a veces, que hace mucha ilusión que te seleccionen un corto en un festival, pero que si está en el mercado, que normalmente las inscripciones son gratuitas, pues es una buena manera de tenerlo, porque aunque algunos distribuidores son de la opinión
de que un cortometraje tiene una vida efímera, pues sí, de cara a festivales es efímera, pero si una película está en un mercado, está toda la vida allí. La sinopsis o el tráiler, toda la información, ¿no? Entonces cada vez hay más festivales, hay más muestras, más retrospectivas de películas antiguas y es una manera de que esta gente, estos profesionales del corto que existen, sobre todo en Europa, pues puedan comprarte los derechos o programarlo en un festival y tal, ¿no? Y bueno, en ese sentido también creo que hay un poco de desconocimiento de posibilidades de coproducción. Cada vez más hay coproducciones de cortometrajistas españoles con países del extranjero, ¿no? Entonces, esta información a veces no llega, o es espesa, o es muy difícil de conseguir. Yo en ese sentido recomendaría los pitchings que se hacen en Clermont-Ferrand, el Euroconnection, donde se presentan los proyectos, como hacéis también aquí en el Skyline. Le Pitch, en el Short Film Corner de Cannes, este año tampoco se ha hecho, no se va a hacer. Y luego hay este proyecto europeo, el European Short Pitch de Nisi Massa, que se dan unos fondos bastante importantes para 5, 10, 20 y a veces 30 películas, ¿no? Un poco entender esta promoción. En el campo de la distribución, yo creo que si damos nuestra película a una distribuidora, hemos de tener cuidado, ¿no? Hemos de tener cuidado porque un poco quien manda la pauta es el propio autor. Tendría que ser el propio autor. O sea, yo lo que recomendaría en este caso es que sea un distribuidor que se ha fijado en nuestra película, tendrá un coste X, depende. Cada distribuidor tiene sus condiciones a nivel de premios, a nivel de derechos de televisión, etcétera. Pero sí que una de las cosas que haría antes de firmar es qué posibilidades hay, o qué garantías hay, mejor dicho, de que mi película va a estar en este mercado, en este. Y normalmente hay distribuidores que pican piedra, que se lo toman muy en serio, que no solo envían las películas que ellos distribuyen a los mercados, sino que físicamente van. Y este trabajo de campo es muy importante porque es la manera de hacer los one-to-one, hablar con compradores, distribuidores, festivales y promocionar la película, ¿no? Bueno, podríamos entrar en muchos detalles, ¿no? También creo que es importante la promoción de la película. Cuando tú produces una película tienes un presupuesto, el que sea, con subvenciones, aportación de crowdfunding, capital privado, etcétera. Es muy importante pensar en la promoción de esta película, ¿no? Yo siempre explicaba, ahora no puedo enseñároslo porque no me deja compartir pantalla, pero luego si queréis a Joana le enviaré un PowerPoint que tengo hecho con detalle de cada cosa, pero por ejemplo, pues yo siempre pongo de ejemplo una película norteamericana que ha estado en varios festivales hace 2 o 3 años, Lunch Ladies, una comedia, que tenía un presupuesto de 10.000 euros, costó 3.000 euros rodarla y se han gastado el resto en promoción. Evidentemente la película tiene unos mínimos artísticos, técnicos, de guión, de calidad, pero esta promoción de la película la ha hecho llegar muy lejos, ¿no? Entonces, quizás un poco un caso extremo. Han publicado un libro también que está en Amazon. Si a alguien le interesa, pues os puedo decir el título por aquí. Es un poco como guía de mover una película, ¿no? O sea, tenéis que pensar también no solo en la premier, no solo en festivales, sino también cómo la vais a mover. En los festivales lo veis siempre cuando hay una película que está en competición oficial o en el mercado, los pósters, los flyers, los carteles, siempre con los laureles donde se ha seleccionado. Porque luego en estos mercados, muchas películas, estamos hablando que en algunos hay cientos, miles de películas, pues hacer una buena promoción de la película, ¿no? No sé, podríamos entrar en muchos detalles, pero si queréis lo dejamos para luego, estrategias de promoción, etcétera, etcétera, como queráis. Muy bien. Pues seguimos ahora con Joan Sala. Hola, buenas. Bueno, pues sí, yo voy a dar continuidad a Agustín, que me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho y voy un paso más allá, ¿no? En Filmin, un poco cómo trabajamos el cortometraje, quizás ya desde el punto de vista de exhibición, ¿no? De exhibición, también hago distribución, pero sobre todo de exhibición. Y en este caso yo creo que es importante, o nosotros por lo menos tal y como lo concebimos, creo que es nuestro principal objetivo cuando trabajamos en cortometraje es el poner en valor el cortometraje como tal, ¿no? En Filmin, si algo intentamos es llegar siempre a un gran público. Somos conscientes que lo que es el público cinéfilo, el público de festival, el público amante del cine de autor o del cine más arriesgado, más o menos Filmin ya lo tiene por la mano, puede conocer las películas que hay por ahí, puede conocer los nuevos autores españoles, pero lo que nosotros intentamos es todo esto hacerlo llegar al gran público, ¿no? Y es cierto que entre el gran público muchas veces
existe esta suerte de prejuicio un poco de relacionar un poco el cortometraje porque sí, pues al trabajo de principiante, al trabajo quizás más amateur, ¿no? Cuando es totalmente erróneo y totalmente contrario, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es romper con este estigma un poco. Entonces esto lo primero que nos lleva a hacer es a realizar un trabajo riguroso, muy riguroso de curaduría en cuanto a la importancia de tener un cortometraje, un contenido de calidad para poner en valor en realidad lo que es el cortometraje, ¿no? Y el mercado de los cortometrajes. Para ello, pues tenemos varios acuerdos, ¿no? Que gracias, por ejemplo, a las colaboraciones, a cómo trabajamos con distribuidores como Marvin & Wayne, como Agencia Freak o Time Like Short, en cierta forma sí que por un lado nos asegura tener, por una parte, poder disponer de un contenido de cierta calidad, ¿no? De un contenido que ha pasado por festivales, que tiene también, que da a conocer nombres, en cierta forma, nuevos autores y sobre todo cortometrajes que pueden tener el mismo valor, que más allá de su duración pueden tener el mismo valor que una película y un usuario, un suscriptor puede disfrutarlo igual que una película, ¿no? Aquí, evidentemente, sí que está el problema un poco de lo que es, pueden funcionar muy bien en suscripción, cuesta mucho hacer que el usuario, si no es suscriptor, pague de forma unitaria por ver un cortometraje, ¿no? Esta es otra lucha que tenemos, ¿no? Que al final son precios que son 0,95 euros, por lo cual es que es mínimo, pero ya ahí hay una barrera y eso cuesta, ¿no? Entonces también en este sentido el trabajo de una curaduría y ponerla en suscripción a los ojos del suscriptor, del usuario, y ponerlo junto a colecciones de películas o junto a colecciones de películas novedosas y ponerlas a la misma altura, creemos que es muy importante. En este sentido, aquí está también el trabajo que hacemos pues lo estamos haciendo con vosotros, con Skyline, colaboramos también con festivales como Mecal, como Cortocircuito, como Alcine. En este sentido, son festivales que una vez que los tenemos, como ahora por ejemplo tenemos Skyline, los podéis ver destacados en primera página de Filmin, tenemos una wildcard que te lleva directamente al festival, tenemos un bloque dedicado al festival, en redes le damos la misma importancia y el mismo destacado que le podemos dar al estreno de películas. Y en cierta forma yo creo que ya hay un trabajo, ya hay un esto de ponerlo un poco en el mapa, ¿no? Ponerlos en el mapa. Luego trabajamos mucho también, y aquí ya está como nuestro ojo curadorial, ¿no? Puedo poner ejemplos. Claro, el problema con cortos son masivas las solicitudes que tenemos de cortometrajes, son masivas. Y evidentemente nos gustaría dar cabida a todos, pero no podemos. Incluso muchas veces muchos que consideramos que pueden tener ese nivel, pues no lo ponemos tan rápido como quisiéramos, porque al final también hay una carga brutal y hay una acumulación, ¿no? Pero bueno, en cambio sí que trabajamos de cierta forma. Por ejemplo, ahora tenemos una autora que creemos que es como muy destacable y muy a destacar, como Elena López Riera, una autora que ya lleva 4 cortos, está trabajando ahora en su primer largo, y entonces pues le hemos seguido desde el principio, tenemos todos sus cortos, el último A los que ama lo añadimos apenas hace unos meses, le hemos dedicado una retrospectiva. Luego también son importantes datos, ¿no? En este sentido, para ver también un poco que en realidad conseguimos que estos cortometrajes, que la gente los valore, los disfrute y que realmente pues sean puestos en valor, ¿no? Y es datos como que cortos, como estamos hablando de cortos como Sub de Sindria, o ya igual sí que es verdad que Madre tenemos un Rodrigo Sorogoyen detrás, o un Time Code que estuvo nominado al Oscar, ¿no? Que ya jugaban con unos espectros quizás que es más fácil ya al gran público, ¿no? Pero cortos como Sub de Sindria estuvo entre lo más visto, entre las 2-3 películas más vistas durante más de un mes. Sub de Sindria venía de hacer Generation en Berlín, que tampoco es que sea así, vale, verano 93 también hizo Generation Berlín, pero todos sabemos que nos trabajamos en festivales que muchas veces cuando están en secciones paralelas de festivales, en tal, se olvida rápido. Son noticias al principio, cuando hasta el festival, pero se olvida rápido, ¿no? Y en cambio con Sub de Sindria conseguimos que estuviera durante, ya no solo que se viera mucho, sino que se comentara mucho y de repente el nombre de Irene Moray estaba ahí en boga, ¿no? Y a partir de aquí, otro trabajo que realizamos tenemos una colección dedicada especial que la dedicamos la inauguramos, la creamos ahora cosa de 2-3 meses y la llamamos Nuevo Talento. Y es donde hay un poco, atesoramos también, es una colección también para poner en valor el trabajo en el cortometraje, ¿no? Y ahí podemos encontrar, pues a raíz de Irene Moray, que estrenamos Sub de Sindria, pues también tiramos para atrás y dijimos, si la gente está disfrutando Sub de Sindria, ¿por qué no dar a descubrir la autora y poner el corto anterior, Bad Lesbian, no tan conocido, no con tanto eco y tanto fuego que tuvo? Lo pusimos y también se vio cantidad. Y en este sentido, pues en la colección de Nuevo Talento, una labor también que creemos desde Filmin, que es poner en valor a los nuevos autores, a esos nuevos talentos que creemos que están ahí, que merecen que tanto productores como público ponga el ojo en ellos, ¿no? Y estamos hablando de creadores como Belén Funes, que estrenamos La hija de un ladrón, pues antes que La hija de un ladrón también pusimos sus cortometrajes, un poco para ver su trabajo y para ver un poco cómo también el trabajo en esos cortometrajes que ya tienen el valor cinematográfico cualitativo, tanto como la propia película, pero cómo también conversan, dialogan directamente, ¿no? Y tenemos ahí cortos ya de cortometrajistas más consagrados, como puede ser Chema García Ibarra o Juanjo Jiménez con Time Code,
o Edu Casanova también, que es famoso, con cortometrajistas que empiezan ahora, como Laura Ferrés, también tenemos incluso un corto de Aina Clotet, Gemma Blasco, que también ganó nueva autoría en Sitges, y también tuvimos su primera película, El Zoo, que hizo Gijón, y la tuvimos también en Atlántida. Pues también hemos recurrido a sus cortos, le hemos puesto ahí. Realmente creo que tenemos alrededor de unos 40, 50 cortos en esta colección que la vamos nutriendo, ¿no? En este sentido, también algo creo que muy importante en relación a lo que ha dicho Agustí, ¿no? Y que es la importancia de los mercados y los festivales internacionales, ¿no? Que creo que un cortometrajista, cuando se tiene un cortometraje con cierto peso y con cierto nivel, es, como bien ha dicho él, es muy importante invertir en el trabajo de distribución, de ponerlo, de cómo meterlo en el circuito de festivales, de plantear una estrategia. Y esto es importante en varios sentidos. Primero, porque tienes el foco de los medios en España. Como hemos dicho antes, Subdes India, pues se olvida rápido que estuvo en Generation, pero en el momento que estaba en Generation en Berlín, estaba en medios y se hablaba de que un cortometraje español está en Berlín. Entonces, ahí ya está en el foco, y hay ya distribuidores españoles, no solo en el cortometraje, porque pueden ser distribuidores de largos que confían mucho en el nuevo talento. Tenemos ahora un Avalon que está trabajando con la nueva película de Clara Roquet. Clara Roquet también, que tenemos su corte de nueva autoría en Filming, ¿no? Y ellos también ponen el foco en ellos, ¿no? O sea, ponen el foco en estos nuevos actores, en estos nuevos cortometrajes, y pueden tener una mayor ayuda a la hora de querer darle el salto al largometraje. Ya realmente tienen un pozo ahí, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante. Y para acabar en este sentido, sí que me gustaría comentar un poco a suerte de anécdota, ¿no? Pero que me llamó mucho la atención y me pareció muy importante también. Estuve en Gijón y hubo también una charla, un panel en el Festival de Gijón, el último Festival de Gijón, muy interesante, sobre el cortometraje en festivales internacionales, en cómo los festivales de largometrajes trabajan el cortometraje, cómo lo deberían de trabajar. Y entre ellos estaba el programador de la semana, uno de los programadores de la Semana de la Crítica, que lleva el tema de cortometrajes. Hizo una exposición muy interesante, pero me quedé mucho con cómo lo hacerlo, ¿no? Y como poniendo un poco de ejemplo al cortometrajista español, ¿no? Y lo dijo así como, un poco como una decla, como medio en broma, pero que realmente es real, ¿no? Y dijo, nosotros hemos tenido el ejemplo de algún cortometraje español maravilloso, que estuvo en Cannes, lo tuvimos en la Semana de la Crítica, y realmente tenemos el foco puesto, ya tenemos el ojo puesto en ese realizador, sabemos que está ahora trabajando en su nuevo largo y estamos encima de él, ¿no? Pero dice, pero un problema que le vi este realizador, y que es bastante común dentro de los realizadores españoles, de los productores españoles, de los españoles, es muchas veces el problema con el inglés. Dijo lo importante que es que el cortometrajista, el representante del cortometraje, ya sea el realizador, el productor, tenga un nivel de inglés, porque en el fondo estás ahí en Cannes, y en el momento que estás, ya sea en Cannes, en Clermont-Ferrand o en cualquiera, enseguida tú tienes tu obra que te define, pero luego estás tú también para representar tu obra, para hablar sobre ella y para hacer ese networking que puede ser como decisivo y clave a la hora de que pongan el ojo en ti, ¿no? Y es muy, 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 muy importante tener ya no solo la estrategia clara, sino la capacidad para comunicarla, para exponerte. Y que eso decía que los españoles veía que solía ser como un problema, pues que luego en el momento que están en el networking y tal, más cohibidos, con menor capacidad para poder comunicar, para tal, y bueno, lo dijo así como medio en broma, hubo como una risa tal, pero yo me quedé pensando y dijo, es que tiene toda la razón, y es muy importante. Y otro dato también que me gustaría dar es, ya para acabar también, es hace poco con el confinamiento, como supongo que todos vosotros sabéis, tuvimos el festival el DA Film Festival, el cual también dedica un foco muy bien trabajado, muy elaborado también al cortometraje, dentro de un impulso colectivo. Y muchos de estos cortometrajes realmente estuvieron entre lo más visto. Y ya no solo entre lo más visto, sino ¿por qué? Porque eran contenidos cualitativos, eran realmente cortometrajes de peso. Y ya no solo que estuvieron entre los más vistos, sino que fueron muy comentados. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un cortometraje maravilloso, mediometraje, entramos ya en el mediometraje, sería Los Páramos, de Jaime Puertas. Un mediometraje de unos 40 minutos, estuvo en Sevilla, luego hizo el DA, y es un mediometraje bárbaro del que tuvo mucho ruido en redes, se hicieron eco muchos medios, se dedicaron incluso críticas, crónicas, y bueno, ya tenemos un nombre que en cierta forma ya tenemos el foco puesto en él, ¿no? Y es como un poco ese ejemplo a seguir. Y era un mediometraje realmente arriesgado y era un trabajo de fin de carrera, o sea, de hecho, o sea, que también muchas veces hay que romper con ese estigma de que por ser un trabajo... Hoy en día tenemos universidades como la Pompeu, el SCA, ECAM, que salen unos trabajos maravillosos de fin de carrera de ahí. En fin, muchos de los cortometrajes que tenemos en Nuevo Talento, de hecho, son cortometrajes de fin de carrera. De hecho, ya estamos con largometrajes que salen de trabajos de carrera también, ¿no? Y eso yo creo también que es como una luz que tenemos, una puerta abierta, ¿no? Lo bien que están trabajando las universidades, las escuelas, a los nuevos creadores y a la realización de estos cortometrajes. Y sí, bueno, ahí acabaría de momento.
Muy bien. Pues vamos a abrir el turno de preguntas. Sabéis que podéis preguntar levantándolo de la manita y os doy voz o bien a través del chat escribiendo alguna pregunta, ¿vale? Tenemos una pregunta ya de Fran que le quiere preguntar a Joan Sala si vosotros entráis en coproducciones al estilo de Netflix o si entraríais con cortometrajes. De momento solo, de hecho, incluso en largometrajes, solo hemos entrado en distribución. En producción, con una parte muy, muy pequeñita y que no tampoco es decir, fue con Barcelona Nit d'Hivern, pero si no, la mayoría de películas que ahora llevamos nosotros, estrenamos en cine, solo hemos entrado en distribución. Vamos creciendo, es una puerta que está ahí abierta al poder entrar también en producción, pero evidentemente todavía no hemos entrado en películas, no hemos entrado en cortometrajes, pero es una puerta. De momento no está abierta esa puerta, pero bueno, la tenemos en el horizonte. La tenemos en el horizonte, sí. Aprovechando también esta pregunta sobre coproducción, estaban diciendo, bueno, una solicitud para que Agustí pusiese en el chat los links para conseguir las ayudas y financiación sobre estas coproducciones, como el que habías mencionado de Euroconnection. Yo aquí también voy a aprovechar para preguntar una cosa. ¿Es viable coproducir cortometrajes en España? Porque claro, teniendo en cuenta muchas veces cómo se producen o cómo se hacen, que es complicado levantar un cortometraje también a nivel de presupuesto español respecto de Europa. ¿Es viable? ¿Es posible? Agustí. Espera, el audio. Ahora. Bueno, de hecho yo ahora estoy trabajando en una coproducción de una película de animación. Es la primera vez que he entrado en coproducción en Europa. Y es una coproducción con Finlandia y República Checa, ¿no? Bueno, pues es lo que había dicho al principio de mi intervención. Pocos cortometrajistas españoles conocen las herramientas en Europa que hay, ¿no?, para hacer coproducción. Si no me equivoco, con un 20% de participación en el presupuesto, tú ya puedes entrar en una coproducción internacional, ¿no? Haces un certificado, pides, y luego a partir de aquí, pues tienes muchas vías. Es complicado porque realmente no sé si algún organismo, como es en Cataluña el ITSEC o el ICA, hay información sobre estas posibilidades de coproducción, ¿no? Pero cada vez hay más. Y para conseguir coproducciones lo que piden, por ejemplo, en Francia, ya no hablemos de Francia porque el año 2018 dedicaron casi 3 millones de euros solo para promocionar cortos, no para producirlos, pero en ese sentido sí que cada vez más el hecho de tener un distribuidor, aunque la película no esté rodada, o una carta de interés de una plataforma, no sé si Filmin lo hace, pero lo hace Movistar Plus y otras, cada vez más es importante tener un certificado de distribuidor o un distribuidor que está interesado en tu proyecto, ¿no? Pero yo creo que no llegan a la gente las herramientas para poder hacer una coproducción internacional que te permite, pues, tocar varios puntos. Siguiendo con las preguntas, tenemos a Neus Flores, que quiere preguntar a la televisión de Valencia, Punt, si en Valencia solo cogen cortometrajes valencianos. ¿Tiene que ser de productora valenciana? ¿Pueden ser de autores valencianos? ¿Tiene que haber o no es absolutamente necesario? Elia. En las bases de la convocatoria lo pone, pero a ver, siempre intentamos, son unas ayudas para visibilizar y promocionar o bien las empresas, los actores, siempre un rodaje en Valencia pues siempre tiene más posibilidades, pero no son las únicas ayudas que tenemos. También he comentado, nosotros también podemos adquirir los cortometrajes de otras vías, ¿vale? Con licencias de emisión hay otras fórmulas. Si el cortometraje es interesante desde un punto de vista temático para los programadores, no hay problema, pero no es la vía habitual, ¿vale? Todo se puede considerar, pero no es la vía habitual. Está más enfocado para ayudar a la producción local de aquí. Pero todo se estudia y de hecho hay algún cortometraje que se ha comprado que no necesariamente ni era productora valenciana ni tenía nada que ver, pero desde un punto de vista de programación era interesante por X motivos y no hay ningún problema. Pero ya os digo, no es la fórmula habitual de momento. Vale, esta pregunta es para Joan. Pregunta, ¿en Filmin se puede presentar cortometrajes que ya estén abiertos en Internet?
¿Tenéis también alguna ventana en concreta, algún email, algún sitio donde ellos puedan presentar los cortometrajes? Para presentar los cortometrajes. Exacto, para presentaros a vosotros. Sí. Ahora con lo que tenemos es a contacto@filmin.es. Estamos trabajando ya cara al otoño, vamos a hacer un espacio específico de call of entries, tanto para cortometrajes como para largometrajes, porque al final por contacto nos entran mucho y lo vamos a focalizar por ahí. Pero de momento es a contact@filmin.es. Luego ellos ya nos pasan a programación y edición, nos remiten todas estas solicitudes, los links de Vision Out, todo, y luego ya, una vez pasan por nosotros damos la respuesta. Vale, Jesús también está planteando en el chat, dice, es indudable lo positivo de estar en Filmin u otra web de este tipo por la gran difusión, por el público al que puedes llegar, al que puedes tener, pero hablando de mercado, es decir, de dinero, de media, un corto, ¿qué posible retorno económico tiene en una plataforma como Filmin? Hombre, es como si dijéramos que una película, qué posible retorno económico tiene una plataforma como Filmin. Yo aquí no puedo hablar de términos concretos. Cada cortometraje, cada película es un mundo. Hay cortometrajes que se han visto de forma masiva y que han tenido su retorno considerable. Hay otros cortometrajes que no, pues que quizás no se han visto tanto y quizás el retorno ha sido más simbólico. Eso todo depende del cortometraje. También pues un cortometraje de cada uno, creo que depende del cortometraje que es, debe saber un poco cuál es su objetivo prioritario. Estamos hablando de un cortometraje que lo que realmente le interesa es ponerse a ojos de los productores, darse a conocer y conseguir, digamos, una difusión, o quizás cortometrajes ya más consagrados o tal, que quizás pueden tener unos objetivos, unas ambiciones mayores a nivel económico, ¿no? Nosotros lo único que puedo decir aquí es que trabajamos los cortometrajes con el mismo sistema de liquidación y todo, igual que las películas. Y que todo dependiendo del cortometraje. Es que en los cortometrajes es un mundo, no podemos generalizar. José Luis, esta pregunta va para ti. Te preguntan, bueno, a lo mejor Celia, ¿qué número de festivales, entiendo que de cortometrajes, hay en la Comunidad Valenciana? José Luis. El audio. Estás mute, José Luis. José Luis. Nada. ¿Estás? Dale otra vez. A ver. Ahora. Ahora, ¿no? Vale, pues estamos alrededor de 75 festivales en toda la Comunidad Valenciana. Es una cifra aproximada. Tenemos en nuestra web un registro de festivales que es Festimap, que cada año vamos actualizando. Siempre hay festivales nuevos que aparecen, festivales que desaparecen, pero aproximadamente por ahí rondamos los 75, quizás 80 festivales, que son bastantes para lo que es nuestro territorio. Y yo voy a aprovechar también para plantearos algunas preguntas mientras esperamos si alguien más tiene alguna pregunta. Y como estás, José Luis, te tengo aquí. Una pequeña puntualización. Bueno, no, acabo con José. No. Es que habéis puesto, veía ahora el chat y que el mail que para Filmin es contacto@filmin.es, no a contacto@filmin.es. Ah, no. Digo que no lo apunten mal, perdonad, era solo eso. Contacto, lo pongo bien ahora. Filmin.es. A ver, súper importante, porque llegar a Filmin es una de las cosas que son interesantes. Ya está, corregido. José Luis, la pregunta que quería hacerte un poco era, hemos hablado de eso, de que en el plan de financiación hay una parte que es pública, entendamos de ayudas y tal, y una parte que es privada y que depende de la intensidad de la ayuda pública, qué parte es cuál. Ahora mismo en los cortometrajes, ¿nos puedes decir qué porcentaje de intensidad hay en cada parte? O sea, hasta cuánto se puede conseguir en ayudas públicas y hasta cuánto debe conseguir en hasta ahora, misión. Sí, ahora estaba en el 70%. Lo que pasa es que hay una normativa nueva que el Ministerio lleva un año intentando sacar, el ICA, en el que quiere modificar esos porcentajes. Entonces, en el caso de largometrajes, creo que en determinados casos va a poder llegar hasta un 80-85% solo en ayudas públicas. Y el cortometraje también se quería subir, pero es que todavía no han publicado esa nueva normativa. Y ya os digo, en junio del año pasado estaban a punto de salir. Bueno, se retrasó por una serie de temas burocráticos, luego ha venido la pandemia y se ha retrasado esa modificación de ayudas porque es una modificación de la intensidad de ayudas, la marca la Unión Europea. Lo que pasa es que la Unión Europea lo que define es unos porcentajes que es el 50% como base de intensidad máxima de ayudas y el 60% en el caso de coproducciones europeas.
pero luego abre el abanico a una cosa que es obras difíciles. Entonces, cada país tiene que interpretar qué es obra difícil y qué por intensidad de ayuda se da. Con lo cual, España, que tenía la normativa básica, digamos, hasta ahora, lo que va a hacer es abrir ese abanico. Con lo cual, las intensidades van a subir bastante, ya os digo que incluso en largometrajes. Y otra preguntita, por ejemplo, hablando en plata, ¿qué cantidad de dinero es la que se puede conseguir a través de las ayudas por un cortometraje? En el caso de ficción y documental, un máximo de 40.000 euros. Y en el caso de animación, que son producciones que suelen ser más caras, tienen un presupuesto más alto, el máximo está en 60.000. Vale. Y entiendo que, bueno, en este caso también sí que es importante que haya productora valenciana, que es la que tiene que presentar el proyecto, y que pueden ser también proyectos en coproducción con otro tipo de productoras. Sí, está abierto a coproducciones sin ningún problema. El mínimo normalmente que se exige a la productora valenciana es un 30%, pero está abierto a cualquier tipo de coproducción, y sí que es importante que haya una productora valenciana, más que nada porque aporta unos puntos. La empresa valenciana da unos puntos por historial de empresa, con lo cual esos puntos al final son fundamentales para poder sacar una ayuda. Pero bueno, está totalmente abierto a coproducciones. De hecho, se producen todos los años coproducciones e incluso coproducciones internacionales. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta para Filmin, de Alfonso Díaz, el de Line Up Short. ¿Qué tal está yendo el número de visionados de la sección oficial de Skyline? ¿Se plantean conservar en catálogo los cortos más vistos una vez termine el festival? Saludos y gracias. A ver, esta pregunta no es solo para mí, es también para el festival, porque lo de mantener los cortos no depende solo de nosotros, sino también del propio festival, de los propios creadores, y no es una decisión que nos atañe. Nosotros estaríamos encantados, evidentemente. Y en cuanto a las cifras de visionados, estamos contentos, está siendo una cifra correcta y bien, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos, que igual que durante el confinamiento fue una subida bárbara, pues ahora con el desconfinamiento, pues la gente pues está con ganas de playa, de salir, como creo que todo el mundo aquí. Y teniendo en cuenta esta bajada que ha habido, la verdad es que sí, que se están viendo bien y que estamos contentos con los visionados. Alex Brown lanza también una pregunta a todos los panelistas, me imagino más hacia teles y audiovisual. ¿Un realizador independiente, sin productora, puede acceder de algún modo a las ayudas del Instituto Valenciano de Cultura, entiendo, o a la venta en Apunt? Contesta José Luis Moreno. A ver, ¿un productor independiente? Sí, un realizador independiente. Sí. A ver, un realizador puede optar a las ayudas como persona física siempre que esté dada de alta como autónomo y tenga un epígrafe en la agencia tributaria como productor, en el claro. aire correspondiente a la que coincida con la actividad audiovisual. En el caso de la tele lo mismo, ¿no? Sí que puede... Es lo mismo, se puede presentar cualquier persona física, José Luis lo ha dicho muy bien, cualquier persona física que esté dado de alta como autónomo, que tenga un epígrafe en el IAE con alguna actividad relacionada con el audiovisual, no vale otra cosa, pero si está con alguna actividad relacionada no hay ningún problema, y de hecho es un tipo de contratos que se formaliza habitualmente en televisión. Vale, a ver, más preguntitas tengo por aquí. Para presentar cortometrajes ya realizados que pudieran ser de interés por parte de Apunt, ¿hay algún email concreto? Delia, por si lo dices y nos lo pones en el chat. Sí, lo podéis, nosotros lo hemos estado, ahora os pongo en el chat, lo hemos estado canalizando a través del correo del programita de cortos que está Filemcourt, pero ahora os lo pongo, recibimos todas las peticiones y aprovecho, pues periódicamente se realizan comisiones con todos los proyectos que se han recibido y se evalúa en función del presupuesto y las necesidades de programación, se evalúa, y ha sido en este último año una vía importante de adquisición de cortometrajes. Para Joan Sala, ¿Filmin acepta a cualquier festival para que se proyecten sus cortos o lo selecciona? O sea, cualquier festival que quiere colaborar con Filmin, estamos hablando. Sí, entiendo. Vale, sí, en principio, sí que es verdad que ahora nos hemos encontrado con un pequeño problema, que es el de ha habido una
masificación, ¿no?, de festivales que han solicitado estar en Filmin, y es verdad que cara a otoño, por ejemplo, ahora en verano hemos podido dar cabida a casi todos, y cara a otoño ya ha habido alguno que hemos tenido que decir que no, porque no entran, y porque ya vamos a estar quizás en algún momento incluso con 2 festivales a la vez. Entonces, esto es el primer problema que hay. El segundo, yo, como bien hemos dicho antes, en principio en España los festivales de cortometrajes que hay son maravillosos, la mayoría de ellos, y damos cabida. Sí que tenemos este sentido un poco de curaduría, y nosotros siempre consideremos un contenido cualitativo y siempre tendrá cabida en Filmin. El único problema que puede haber, pues ya estamos hablando de fechas, de vigencias, y de que eso pueda ser un problema ahora en este momento de desconfinamiento, que estamos recién desconfinados, que estamos con la nueva normalidad, digamos. Entonces aquí sí que se pueden dar en algún momento que se solapen eventos, festivales, y que lamentablemente alguno tengamos que decir que no, pero normalmente suele ser por el tema de espacio, no por el tema de calidad. Yo os lanzo una pregunta también para todos. ¿Cuáles son los criterios de selección en cada uno de vuestros casos? Empezamos con Joan, que lo tengo ahí. En los criterios de selección, sobre todo, es lo que he dicho. Lo primero es el contenido cualitativo. Luego también muchas veces se pueden ver obras con sus imperfecciones, pero que aún así atisban algo, ¿no? Y por un lado creo que está, para mí, yo con ojos de programador como lo veo, la obra en sí y la cualidad de la obra en sí. Por otro lado es el talento que veo yo detrás de esa obra. Muchas veces vemos obras redondas y muchas otras veces vemos obras no tan redondas, pero que atisban talento, y que siento que ese nombre, que ese cortometraje merece tener una ventana. Son un poco los 2 baremos principales por los que nos regimos. No nos regimos tanto por el hecho de dónde ha estado o tal, sino por la calidad, la propia calidad del contenido y el talento, sobre todo el talento que podemos atisbar detrás. Que muchas veces atisba talento cuando no sea totalmente redondo ni totalmente cualitativo, ¿no? Que es importante también. Agustín, Sí, en vuestro caso. sí. En este caso también, como programador de festivales y programador en televisión, normalmente, aparte de este talento, evidentemente, y también unos mínimos de criterios artísticos y técnicos, pensamos mucho en el público. Porque tenemos festivales, precisamente Filmage, como Barcelona Sport Film, donde hay muchos espectadores, y pensamos mucho en el público, y también a veces hay películas que hemos visto en una sala de cine con mucho público, y también vemos un poco la reacción, ¿no? O sea, cada festival por eso tiene su tipología, ¿no? Tiene su filosofía. Igual hay películas que están en Cannes y que en otros festivales y están en sección oficial, y otros festivales no las cogen, ¿no? Yo creo que cada festival tiene un poco su estrategia, pero en nuestro caso pensamos mucho en el público. Celia. Bueno, pues en nuestro caso creo que es un poco diferente. La mayoría de las compras que se hacen sobre proyecto. Desconocemos cuál va a ser el resultado, no hemos visto, pero sí que es verdad, y sí que os animaría a todos, la importancia de presentar un buen proyecto, de presentar un buen dossier. Evidentemente, la historia es importante, pero cómo se cuenta, como dice Joan, el talento que detectas, la coherencia, la credibilidad del proyecto. No, la fuerza no solamente está en el guión, es el conjunto, puede ser los antecedentes, pero yo creo que la gente que estáis acostumbrados a recepcionar y a visualizar proyectos, hay muchos casos que se detecta muy fácilmente y muy rápidamente, te llega. Por eso sí que insistiría mucho en que los proyectos deben de llegar muy bien pensados, muy bien trabajados para el sitio al cual lo estás presentando. No, el mismo proyecto no sirve para las diferentes ventanas, y sí que es verdad que, pues eso, que hay muchas veces que se te pueden pasar ciertas cosas, pero con los años te das cuenta que no tantas. Y casi siempre, un buen proyecto termina cristalizando en un buen cortometraje. Os animo a que os curréis muy mucho los proyectos. José Luis. Bueno, en nuestro caso son unas ayudas públicas, hay unos criterios de valoración, hay una parte que es matemática, que es en función de los equipos técnicos artísticos valencianos, rodaje en la Comunidad Valenciana, etcétera,
que siempre son porcentuales también al porcentaje de coproducción que tenga la empresa valenciana. Y luego hay un tema muy importante que es, como han comentado casi todos, la calidad del guión, ¿no? La calidad del proyecto. Y ahí sí que hay una comisión independiente de profesionales independientes que son los que valoran los proyectos en esa modalidad, ¿no? Lo que es la calidad del guión. Básicamente es esto. El resto son puntos matemáticos que es el propio productor el que tiene que esforzarse por conseguirlos y que bueno, suman una cifra matemática donde no entramos y ya está. Pero bueno, prácticamente es la calidad de guión es la que al final determina cuáles son los proyectos que se subvencionan. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Si os parece, nos quedan 3 minutitos para acabar. Vamos aquí todo muy controlado. Hemos empezado ahora, acabaremos a la hora. Sí que os pediría un poco, pues, como despedida, que algún tipo de consejo para que la gente pueda, no sé, para mejorar sus proyectos o en cualquier aspecto, tanto de calidad como de distribución o de lo que hemos estado un poco hablando. Os cedo la palabra a cada uno de vosotros. Y, Bueno, vale. Yo creo que un corto tiene muchas definiciones, ¿no? Pero un corto que funcione en festivales, que guste al público y que tenga trayectoria, tiene que ser como una flecha que te llega directo al corazón. Esto es un poco esta frescura del corto, que puede tenerla un corto de 25 o 30 minutos también, pero esto es muy difícil. Me quedaría con esto. Yo, un consejo que daría, sobre todo los que se hayan trabajando en cortometrajes con varios proyectos, o que sobre todo tener capacidad para tomar distancia sobre el proyecto una vez está creado y cuando tienes un corto que realmente ves que es el corto, el peso que tiene, entonces invertir en él todos tus esfuerzos, con los consejos que ha dado también antes Agustí, todos los consejos que hemos dado aquí, ¿no? Como acaba de decir Celia ahora también, con el proyecto previo y todo, con los dosieres y tal. Invertir mucho tiempo en aquel corto que realmente veas que tiene ese peso y que te va a poner en el foco, ¿no? No por el hecho de realizar un corto lo tengo que sacar y tiene que ver, porque muchas veces quizás tienes que hacer 2 o 3 cortos que no se exhiben, que no sean demasiado para llegar a un corto con cierto peso y con cierto empaque para que realmente te ponga en el mapa, ¿no? Y sobre todo no precipitarse en ello, y trabajarlo bien. Y cuando estés seguro que ese es el corto, entonces invertir todo tu tiempo, todo tu esfuerzo en trabajarlo, con todas las rutas que hemos marcado aquí, ¿no? Muy bien. ¿Celia? Bueno, yo solamente estoy totalmente de acuerdo con Agustí y con Joan, simplemente que parte de ese tiempo y ese esfuerzo, pues simplemente remarcar que lo dediquen muy, que estudien mucho la primera fase del proyecto, porque si no tienen la financiación no van a poder llegar a los festivales ni a las plataformas. Entonces es muy importante que consigan una buena financiación, que consigan acceder a los diferentes mecanismos que les ofrecen las distintas ayudas, tanto públicas como privadas. Y eso pasa por un buen estudio de la primera fase de la producción. Muy bien. José Luis. Bueno, en nuestro caso sí que yo creo que voy a incidir un poco entre todo lo que han dicho los demás también, es presentar bien el proyecto. En nuestro caso, como he comentado antes, las ayudas tienen una parte importante de puntuación que es matemática, que es en función de lo que presentas. Y muchas veces las productoras que se presentan a cortos son productoras nuevas o productoras que no tienen mucha experiencia en presentación de proyectos. Con lo cual sí que es muy importante que cualquier duda que tengan respecto a las bases de la convocatoria que lo consulten con el Departamento de Ayudas de Valencia de Cultura, que siempre les atenderá y les solventará cualquier duda a través de correo electrónico o de teléfono, porque muchas veces hay buenos proyectos que se han quedado fuera por haber presentado mal una documentación y no haber obtenido unos puntos que hubieran sido vitales para poder ser seleccionados entre los proyectos beneficiarios de ayudas. O sea que es muy importante que se miren muy bien las bases de una convocatoria y que presenten correctamente la documentación. Muy bien.
Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por haber estado aquí. En punto, Joana, en punto, 12 en punto. Nosotros. Vamos, clavada. Yo creo que ni puntualidad británica todavía nos hemos superado. Ahora viene el short pitch y va a ser así también todo. Pues tenemos que clavarlo también porque tienen todos 10 minutos para contar las cosas. Bueno, Pues que no se pase ni un segundo, que ahí el listón está alto. lo he dicho que iba a ser buena, ¿eh? Que el formato es más complicado el online que el físico porque tiene ciertas complicaciones y bueno, espero que todo fluya. Estáis invitados a quedaros a esta segunda parte. Agustí, tú estás obligado a quedarte en esta Sí, segunda sí. parte. Encantado, encantadísimo. Pues eso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y eso, Gracias. cuidaros. Gracias a A vosotros. vosotros, gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao. Vale, hasta luego, hasta otra.